Y todos decimos amén. Acompáñenme al libro de Filipenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Filipenses 6, capítulo 2, versos 6 y verso 7 dice de la siguiente manera. En el verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria sea a su nombre. Puede sentarse, gracias. ¿Qué se sabe de Navidad? ¿Y qué es en realidad Navidad? La semana pasada toqué algunas cosas con respecto a ello, pero quiero que nosotros veamos que el significado humano de lo que es Navidad no son tan precisos de acuerdo al pensamiento humano. ¿Por qué digo esto? Porque realmente Navidad tiene un sentido espiritual, no un sentido humanista. ¿Por qué humanista? Porque cuando la persona habla de Navidad, piensa en regalos, piensa en fiesta, piensa en vacaciones, piensa en todo ello. Pero en realidad el trasfondo de lo bíblico, de lo que es Navidad, es un sentido espiritual. Y en ese sentido espiritual es que nos hemos perdido nosotros, tanto iglesias cristianas como realmente no podemos nosotros darnos cuenta que tiene un gran sentido espiritual. Y por más espiritual que nosotros digamos que somos, disculpen la expresión, pero caemos en el gancho del mundo y nos arrastra y nos lleva y terminamos nosotros desviándonos del verdadero significado espiritual de lo que es Navidad. Créame, yo con todo mi anhelo, cuando llega este tiempo, quisiera que los muchachos cuando van a cantar dijeran: este año nos vamos a preparar para celebrar el cumpleaños del Señor. Y entonces hacer ellos una especie de cantidad de cantos, porque hay que celebrar, porque es una fiesta de celebración. Hay personas que cuando cumplen años les llevan mariachi. Hay personas que cuando cumplen años les llevan la famosa tambora. Hay personas que cuando cumplen años les llevan a un salsero. Hay otros que de por allá me les traen una marimba. ¿Y qué? Y todos hacen ¿qué? Celebración. Ahora yo digo, y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde estamos nosotros los que decimos aleluya? ¿Dónde estamos nosotros los que decimos ha llegado Navidad, celebremos ahora porque el Salvador del mundo ha nacido? Sin embargo, caemos en el ¿qué? En el gancho del mundo y nosotros nos preocupamos más realmente en celebrar nuestro deseo, en cumplir lo que nosotros queremos, más que decir nosotros: hoy es un día de fiesta y le voy a cantar yo al cumpleañero. ¿Cuántos cantaron? Muy pocos. Y entonces nosotros es ahí donde nos vamos realmente desconectando. Y algunas veces nos olvidamos hasta de los menos afortunados. Nos olvidamos de aquel que está en el hospital, de aquel que está en un tiempo de crisis, en pleno ¿qué? Navidad. Nos olvidamos de aquel que no tiene comer, que tiene que comer. El niño anhela un juguete y tampoco nos importa. O sea,
Muchas veces somos insípidos, secos en nuestra vida, pero nos consideramos espirituales. Y yo quiero que nosotros veamos lo que verdaderamente significa dentro de la palabra de la palabra Navidad. Y la palabra Navidad realmente no aparece dentro de lo que es la Biblia, pero es traducida del latín. Y la palabra Navidad es nacimiento. Y aunque natividad quiere decir natalicio, y en la traducción a nuestro idioma es realmente nacimiento. Y esto fue expuesto al traducirla del griego, fue precisamente para traducirla y traerla y mostrar que el nacimiento del Salvador del mundo se lleva a cabo. Wow, entonces, si eso es verdaderamente, ahora, debemos de recordar que hay infinidad de estudios de los cuales a nosotros se nos da con respecto a lo que es el nacimiento del Señor. Y sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que no hay una fecha exacta con respecto a ella. Y aquí es donde yo sí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis que no tuve la oportunidad de hacerlo día atrás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos con respecto a ello, yo quiero que nosotros nos demos cuenta que el Señor, por eso el pueblo judío celebra durante este tiempo, el 25 de diciembre, se celebra lo que se conoce como la fiesta de las luces. En otras palabras, se conoce también como la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación. Ahora, lo que es la fiesta de la dedicación. Ahora, esta fiesta no entra precisamente dentro de las fiestas solemnes a Jehová. No entra allí. Pero es una fiesta donde se lleva a cabo un milagro grande. Cuando se recuerda que hay una profanación de Epifanio Antíoco con respecto al templo y todo esto, donde el padre Juan Macabeo juntamente con sus hijos viene a retomar el templo porque han profanado el templo. Y es precisamente allí. Y durante el tiempo de la fiesta de las luces hay una diferencia. Cuando hablamos acerca de lo que es el candelero, o lo que se conoce comúnmente también como menora. Yo quiero que observe algo dentro de ello, porque dentro de ello lo que nosotros conocemos en nuestra actualidad y conocemos como la fiesta de las luces se llama Hanukkah. Y dentro de ello, pero hay una diferencia entre este candelero y el candelero el cual está o se fue dedicado, ¿para qué? Para utilizarse en el templo. Y es ahí donde yo quiero que nosotros partamos, porque esto también tiene un significado especial para nosotros. Como cristianos, nosotros debemos de conocer y de saber cuál es la diferencia. Uno de ellos se utiliza ¿para qué? Para celebrar Hanukkah o celebrar la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación. Y el otro, que es el más antiguo, que es el que se le dio a Moisés para que él lo pusiera en el tabernáculo. Ahí, ese tiene 7 brazos y el otro tiene 9. Entonces, cada uno de ellos tiene un propósito especial. Y recordemos algo especial. Voy a pasos agigantados porque esto me tomaría más tiempo llevarlo, pero no quiero dejar de dejar el propósito, porque lo traje a memoria. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, cuando vemos el primer candelero que fue hecho por Moisés o mandado a hacer de parte de Dios para Moisés, y Moisés lo pone a que lo haga, tiene 7 brazos. Y vamos a hablar un poco de numerología.
Y el número 7 representa el número de Dios, el número perfecto de Dios, la plenitud de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios. Y dentro de ello es excelente poder saber que eso es algo especial. Y veamos, pero pasa el tiempo, transcurre el tiempo. Y había algo especial en medio de este candelero. Este candelero, alguien tenía que tener cuidado de que ese candelero no se apagara. Esto tiene tipología con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios se puede constrictar en nosotros. ¿Y a quién es el que el Señor había puesto, o a quién ha puesto el Señor para que cuide ese candelero y esa llama permanezca encendida en la vida de nosotros? Somos nosotros mismos los responsables de mantenerla encendida. En aquella época dedicaban a alguien en especial que estuviera atento a que esa luz y ese aceite no faltase, para que ese candelero no se fuese a apagar. De la misma forma tenemos una responsabilidad nosotros. El pueblo judío ahora mismo está en fiesta, está celebrando todo ello. ¿Por qué? Porque es un día de dedicación, es un día donde realmente hay una fiesta sabiendo que Dios ha hecho un milagro grande. Pero a diferencia, pasaron los años, el pueblo de Israel pierde control, cae bajo el yugo de los diferentes imperios, pero por un momento llega ya la época romana, donde cae también bajo el dominio del imperio romano, y dentro de ellos viene Antíoco Epifanes y toma el templo, y viene él realmente a hacer cosas desagradables a los ojos de Dios. Pero Juan Macabeo, juntamente con sus hijos, se levanta en contra de ellos para rescatar lo que es de Dios. Lo toma, viene y toma, pero es el tiempo ahora, y él logra retomar realmente lo que es el templo, y él quiere dedicar nuevamente, ¿qué? Y esto sucede mucho más antes que el Señor Jesús naciera. El Señor también celebró la fiesta de las luces, o lo que es conocido como Hanukkah en nuestros días acá. Él también tomó parte en medio de todo ello, celebró ese tiempo. Ahora, ¿y qué pasaba? ¿Por qué tanto esto? Porque resulta de que ellos no podían llevar a cabo la celebración porque no tenían suficiente aceite. Ellos tenían simplemente aceite para tener un día no más que la lámpara encendida. Y la fiesta dura 8 días. Por lo tanto es importante, el resto se iba a apagar la lámpara, pero ellos no podían salir y conseguir aceite. Mas sin embargo, de ellos desde el primer día se celebró toda la fiesta y el candelero no se apagó. No se apagó. Ahora, hay algo interesante más que quiero dejarle allí a usted para que vea que tiene que ver. Hay 4 brazos en cada lado y hay uno que es el principal, la caña principal, la novena. De esas luces, de esa que está allá al centro, se enciende día por día cada una de las demás, y se hace una oración. Esa representa el Señor Jesucristo, porque Él es la luz del mundo, porque Él es realmente quien vino a alumbrar y a dar esperanza a aquel que estaba perdido. Por eso dentro de todo ello, dentro de la tipología misma, tiene que ver la importancia de por qué ellos celebran, y ellos celebran el tiempo de la dedicación. El tiempo de la dedicación, el tiempo donde realmente se viene a llevar a cabo
un tiempo especial. ¿Por qué? La dedicación del templo. Pero también era tiempo de dedicar al Mesías. Era el tiempo de un renuevo. Era el tiempo donde el Señor mismo va a tomar su lugar. Y entonces sí, iniciamos esta parte esta noche. Porque podemos ver dentro de ello lo que es realmente la diferencia entre los dos candeleros. A ninguno de los dos le estoy restando la importancia, pero este que tiene que ver, la menora, la de 9 brazos, este tiene que ver de una forma más directa con respecto a la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia cristiana tenemos o tendemos a decir el fin de año celebramos Navidad. Sí. Pero muchos no entendemos que se celebra el natalicio o el nacimiento del Señor. Y realmente debería de ser un ¿qué? Un tiempo de júbilo, un tiempo de alegría, un tiempo de gozo. ¿Dónde? Dentro de las iglesias mismas, dando gracias. ¿Por qué? Porque el Mesías ha nacido. No sabemos exactamente dentro de las fechas realmente dichas, pero es probable que haya nacido, lo más exacto que llegan es probablemente que haya nacido entre medio de estos 2 meses. Y ahora yo quiero que observe y va a observar el calendario judío, porque aparece entre los fines de lo que es para nosotros, entre los fines que es para nosotros diciembre y enero. Y ahora, y si hay algo especial en medio de todo hecho, yo quiero que usted observe algo también en medio de ello. Es que aparece el mes de diciembre. El mes de diciembre aparece con Kisleu y Tebet allí mismo. Pero observe que allí hay una pequeña imagen de unas ovejas. Y ese es el tiempo frío donde dice la escritura, conforme a lo que Mateo y Lucas nos declara, y los pastores en aquella época guardaban la vigilia de la noche guardando las ovejas. Esa es una de las razones especiales dentro de ello, que aparece también todo esto. Y todo esto lo hago con el objetivo de que nosotros salgamos un poco más y conozcamos de lo que es verdaderamente Navidad. Navidad es un tiempo de celebrar y de darle gracias a aquel que vino, dio su vida por amor a nosotros. Por eso deseo que ahora sí nosotros entremos de una forma más de llena con respecto a lo que es verdaderamente la Navidad. Voy a tocar 3 puntos así, bastante básicos, sencillos, de una manera que podamos avanzar. De una manera que nosotros podamos avanzar. Algo bien importante en medio de todo esto. ¿Sabe usted que la Biblia hace relatos más altos a gran tamaño con respecto a la resurrección de Cristo? Pablo y aún Pedro y muchos de los apóstoles, incluso los apóstoles mismos, hablan poco con respecto al nacimiento del Señor. Pero sí los profetas en el Antiguo Testamento, porque ellos estaban diciendo que aquel que iba a redimir al pueblo de su pecado, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, estaba por venir. Y aunque parecía que mucho se tardaba, es como lo que decimos ahora: aquel que se fue y que dijo que volverá, Él volverá. Pero nosotros, ¿qué? Nos cansamos de esperar. Nosotros nos cansamos de esperar. Ahora, por eso es que decía al inicio, cobremos ánimo, mantengámonos ahí firmes en medio de todo lo que esté pasando en ese tiempo difícil. Sea fiel, ya que Dios mismo nos ayudará a mantenernos fieles hasta el final. Número 1, yo quiero que nosotros veamos la revelación de Dios eterno dentro de la misma historia. Dios mismo se reveló a sí mismo dentro de todo ello. Y aunque la filosofía
verdaderamente dentro de lo que es ahora nuestros días y a niveles académicos, nos quieren enviar del verdadero centro, llegan al mismo punto de partida que la Biblia. ¿Por qué? Porque iniciamos y dice Filipenses capítulo 2 y verso 6, dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual que Dios como a cosa a que aferrarse. Porque si Dios, teniendo un propósito desde el principio, en el libro de Génesis capítulo 3, donde nos declara que el hombre ha pecado, pero también el Señor mismo tomó la decisión de redimir al hombre de su pecado, entonces ahí mismo da la promesa acerca del Mesías prometido. Pero Él, siendo Dios, dice en el libro de Filipenses, no se aferró a ello, sino que Él verdaderamente, el tiempo adecuado, el tiempo propicio, había de venir el Mesías. Y Él no vino a hacer lo suyo propio, Él vino a hacer lo que el Padre lo había enviado a hacer. Ahora, y todo fue con el propósito de que ninguno de nosotros perezcamos, sino que, ¿qué dice la Biblia? Que todos procedamos al arrepentimiento y que tengamos vida eterna. Ahora, qué interesante, porque iniciamos en Juan capítulo 1 y el verso 1 dice, y en el principio era el verbo. En la traducción original quiere decir logos, que quiere decir la palabra verbo es logos, y al traducirla es la palabra. O sea, en el principio era la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, y ahora ese verbo o esa palabra va a tomar vida. ¿Por qué? Porque dice en el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la palabra cobró ahora vida, y es allí donde más adelante nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, hay una que dice, hay un grupo de ángeles cantando: gloria sea a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Y dice, y los pastores también le adoraban. O sea, que había una gran manifestación gloriosa, porque aquella palabra dicha en Génesis ahora había que cobrado vida. Y todo esto tiene sus inicios, precisamente, y es probable que en la fecha del nacimiento del Mesías se haya llevado entre medio de estos dos meses. Por lo tanto, ahí del 25 de diciembre en adelante. ¿Por qué? Por esa razón tenía el salmista cuando dice en el capítulo 8: ¿y qué es el hombre, oh Señor, para que tengas de él memoria? Si en realidad, ¿cuántas veces el hombre, habiendo escuchado a los profetas, habiéndose manifestado los ángeles también dentro de ellos, tampoco atendían? Ahora, nosotros hemos visto maravillas del Señor, nosotros hemos visto la mano de Dios, pero sin embargo nos hace hasta milagros y nos olvidamos de Él tan rápidamente. Por eso es que cuando pensamos por un momento: Señor, ¿qué realmente somos ante tus ojos? Si tú nos hiciste, no nosotros a nosotros mismos. Nosotros somos ¿qué? Nada en tus manos, porque todo es tuyo y todo viene de ti. Por eso, cuando hay momento de ¿qué? De decirle: Señor, mi corazón te alaba, yo estoy agradecido por lo que tú eres, por lo que tú me has dado. Creo que nosotros vamos cambiando esa perspectiva de todo ello y vamos dándonos cuenta que qué importante es que se llevó a ese momento algo tan sublime como aquel niño que nació en un pesebre, que envuelto ¿qué? Dice entre pañales, allá entre medio de algunos animales y algunas veces bien apestosos.
Allá nació Él porque Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Él tomó nuestra carga, la llevó a la cruz para que nosotros seamos fuertes en Él. Y eso es motivo de alegría. Número 2. Es un momento de celebración, es un momento de gozo, es un momento tan especial. ¿Por qué? Porque si siendo Dios se bajó hasta lo sumo y dice, y se hizo siervo. Si usted va conmigo a Filipenses capítulo 2 verso 7, dice, en el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Ahora, ¿sabe usted que dentro de la menora, la caña que está en medio de todas ellas, de la cual se encienden las demás luces de todos los días, a esa caña se le conoce como siervo, y por eso representa a Cristo, porque Él, siendo Dios, vino a servir. Él vino y Él sigue aún trabajando hasta el día de hoy y sigue con sus brazos abiertos. ¿Para qué? Para que recibir a todo aquel que se arrepiente de su condición. Ahora, yo digo, y algunas veces, ¿qué pasa con nosotros, hermano? Que no hemos ni siquiera caminado mucho y ya que nos cansamos. Y nosotros muchas veces nos encantan que nos digan, siervo de Dios, siervo del Altísimo, pero no servimos. Y no servimos para nada. Sin embargo, el Señor, ahí en la tipología de la menora, dice, dice, es de ahí, es que esa sirve para encender. La palabra clara dice, esa es la luz, esa caña es la que sirve para encender el resto de las otras. Ahora yo pregunto, ¿a cuántos estamos iluminando nosotros? ¿Cuántos están siendo llenos de nuestra luz? Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, deberíamos ¿de qué? De rebosar en alegría, en gozo, en alabanza, cantando al Señor, agarrando el pandero y diciéndole, Señor, tú eres bueno y por tu misericordia es que yo aún existo. Pero algunas veces necesitamos que nos den un poquito más de cuerda para que nosotros podamos cantar por lo menos algo más. Bueno, parece que todos estamos en la misma página ahora, ¿sí? Ahora, qué interesante. Mire, Isaías describe estas palabras con respecto a lo que es el Señor mismo. Isaías capítulo 9 del verso 5 al 6 dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado y pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese Mesías que se había prometido llega ahora al punto culminante del verdadero nacimiento. Ahora yo pregunto, ¿ha nacido Cristo en tu corazón? Muchos decimos, yo no me contagio con esas fiestas. Hermano, tú no te contagias con nada, porque ni el Espíritu de Dios está ahí. Porque si el Espíritu de Dios estuviera ahí, gozo, cantaras, alabaras a Dios, saltarías, irías por las calles diciendo, Cristo vive, porque lo que significa es Emmanuel, Dios con nosotros, y son las buenas nuevas que nosotros deberíamos de dar. Pero ¿dónde está tu gozo, hermano? ¿Dónde se te cayó? ¿Por qué? Porque realmente es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de todo ello. Por eso, al verlo en la hermosura de lo que la palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 2 verso 13 al 14, dice, de pronto una multitud de seres celestiales, dice, aparecían junto a los pastores, alababan a Dios con estas palabras, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero yo digo, imagínense aquellos
Aquellos al escuchar a los ángeles dijeron ellos: aunque mi voz no es muy buena, pero en que sea detrás de esto yo me voy, pero yo le canto a mi Dios. Porque hay algunos que decimos, uno le dice: hermano, cante. No, pastor, ¿qué va a creer? Pastor, usted quiere que se vayan todos los de la iglesia. Pastor, si yo canto, los voy a alejar a todos. Entonces váyanse por lo menos con los que tienen buena voz. Aquí había unos que eran pastores, que estaban llenos, que venían del campo, venían cansados, fatigados, pero cuando oyeron aquella multitud de ángeles cantando y diciendo: gloria a Dios, empezaron ellos también a decir: gloria sea a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros algunas veces vamos quedándonos atrás sin glorificar al nombre? Contágiate un poco acerca de lo que significa verdaderamente, de lo que